Bueno, vamos a comenzar entonces, chicos. La última clase habíamos visto que un sólido en el espacio tenía 6 grados de libertad y que si nos trasladábamos al plano y hablábamos de estructuras planas, teníamos dos posibilidades. Si una estructura plana o entramado plano que llamamos chapa, y una estructura plana, que serían los entramados normales o placas. Y que la diferencia fundamental entre una estructura y la otra, o sea, entre chapa y placa, era el tipo de cargas que las solicitaban, que en el caso de la chapa tenían que estar incluidas en el plano de la chapa, que contenía la chapa, y en el caso de la placa eran perpendiculares. O sea que acá en la chapa teníamos un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, y en una placa tenemos un sistema espacial de fuerzas paralelas. ¿Sí? Y que lo que cambiaba en una estructura y otra era la cinemática. ¿Sí? La chapa tenía 3 grados de libertad, o sea, 3 parámetros independientes para describir su movimiento, que estaban definidos por dos traslaciones, que llamábamos delta X, delta Y, paralelas a los ejes coordenados, y una rotación alrededor de un eje perpendicular al plano que contiene la chapa, que en este caso está contenida en el plano XY. Entonces era una rotación según el eje Z. Y la placa, en cambio, tenía una traslación en la dirección perpendicular al plano que la contiene. En este caso tenemos una placa contenida en el plano XY, por lo tanto esto se puede desplazar en la dirección Z, que es este desplazamiento que está acá indicado como delta Z, y podía girar alrededor de un eje paralelo al eje X, que sería lo que llamamos tita X, esta rotación, o alrededor de un eje paralelo al eje Y, que sería la tita Y. Hoy vamos a continuar estudiando la chapa en particular y viendo qué tipos de movimientos elementales puede hacer una chapa en su plano. Entonces, la chapa, que está sometida a fuerzas y opares en su plano únicamente, puede hacer dos tipos de movimientos, ¿sí? Un movimiento que sería el movimiento de traslación y otro movimiento que sería el movimiento de rotación. O sea que traslaciones y rotaciones serían los dos movimientos elementales de una chapa en su plano. Vamos a definir primero el movimiento de traslación. Cuando hablamos de un movimiento de traslación, lo que estamos diciendo es que todos los puntos de la chapa experimentan el mismo corrimiento, el mismo desplazamiento. O sea, si yo tengo una chapa y defino, por ejemplo, en esa chapa 3 puntos, como están indicados acá, el A, B y C, si la chapa lo que hace es efectuar un movimiento de traslación, el punto A va a ir a una posición A', el B a una posición B' y el C a una posición C'. Y todos los vectores corrimiento de A a A', que sería el delta A, de C a C', el delta C, y de B a B', el delta B, serían los mismos, serían iguales. O sea, el delta A es igual al delta B y es igual al delta C. No necesariamente tienen que ser trayectorias rectas. O sea, acá está dibujado como si fuese con una trayectoria recta. No, o sea, no dibujé en realidad la trayectoria. A lo que voy es que los desplazamientos tienen que ser todos congruentes. O sea, mientras sean todos iguales, no necesariamente tienen que ser rectos. O sea, yo podría haber pensado esto como una curva, y mientras todos sean los mismos, el movimiento es de traslación. Entonces, ese sería el movimiento de traslación. El otro tipo posible de movimiento que tenemos es lo que llamamos movimiento de rotación. En el movimiento de rotación, en lugar de tener todos los desplazamientos o corrimientos vectores iguales, lo que tenemos es, si un punto pasa de una posición A a otra posición A', a través de una rotación alrededor de un punto que llamamos polo, este punto O se llama centro o polo de rotación, y es el único punto en el cual el desplazamiento es nulo, o sea, es el punto que no experimenta desplazamientos, ¿sí? El polo o centro de rotación. Entonces acá, en lugar de describir todas trayectorias iguales, lo que hacen los puntos es describir circunferencias concéntricas,
o sea, todas circunferencias con centro en o polo de rotación, pero no la misma, o sea, acá tenemos un arco de circunferencia A', que describiría el vector corrimiento delta A, que va del punto A a la prima. Si el B se mueve con una rotación, la misma tita, el punto este B pasaría a una posición B', pero ven que la trayectoria que describe es una circunferencia, pero el radio de la circunferencia no es el mismo. Acá en este caso, en el punto A, el radio de la circunferencia es el OA, y en el punto B es el OB. Y este desplazamiento A tampoco es el mismo que el desplazamiento que experimenta el punto B. Lo que caracteriza la rotación sería el giro o ángulo, que lo llamamos tita. El giro que experimentan sí es el mismo, o sea, el ángulo que se barre, que barre el punto en ir desde A hasta A', llamémoslo tita, es el mismo que barre el punto B para ir de B a B', ¿sí? O sea, lo que caracteriza una rotación es el ángulo de rotación, el giro que experimenta, que lo llamamos tita. Pero los desplazamientos en sí van variando, no son los mismos, o sea, no es el mismo el desplazamiento A' que el desplazamiento B', varían punto a punto, lo que sí son todas circunferencias concéntricas, o sea, todas las circunferencias que van describiendo los puntos, tienen centro en O, y son proporcionales las distancias, o sea, los corrimientos son proporcionales entre sí, de acuerdo a el radio que tenga de giro, o sea, la distancia que hay del punto al centro de rotación o polo. Entonces, bueno, esto es lo que decíamos recién, que lo que caracteriza a la rotación sería el ángulo tita, ¿no? Que siempre es el ángulo que giraría la recta esta OA, que es el que está acá, sí está dibujado en esta diapositiva, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de movimientos en las chapas, hablamos siempre de movimientos muy pequeños, ¿sí? O sea, este tita, si bien acá está dibujado y pareciera que tiene una determinada magnitud, en realidad son infinitesimos, ¿sí? O sea, hablamos de rotaciones infinitésimas, ¿sí? Por eso que acá está indicado que las estructuras, el ángulo es muy pequeño, y serían rotaciones infinitésimas, que en lo sucesivo, por ahí si aparece nuevamente escrito, lo llamamos RI, rotación infinitésima, ¿sí? ¿Qué pasa si ese ángulo entonces realmente es pequeño, como estamos diciendo? ¿Sí? Fíjense en esta figura, que está acá en esta diapositiva. Si este ángulo es muy chiquitito, el punto A', que está acá, que sería, el punto se mueve desde A hasta A', pero a medida que este ángulo es cada vez más chiquitito, obviamente este A' tiende a superponerse con el A, ¿se entiende? O sea, si yo tengo ahí un ángulo más chiquito describo, o sea que este ángulo tita no sea este, sino este otro que estamos indicando acá, obviamente, en esta circunferencia, ven, el punto sería este que estaría acá, acá. Y a medida que yo me voy moviendo, si hago cada vez más chico este ángulo, se van a ir acercando uno a otro, ¿estamos de acuerdo? Y a su vez, se acercan también los que están sobre la normal, fíjense. Fíjense la diferencia. Acá, en este primer ángulo que habíamos marcado, tenemos la diferencia entre este punto A segunda, A', es esta distancia. Cuando vengo a esta otra posición es esta. Cuando vengo a esta otra es esta. ¿Y ven que se van superponiendo? O sea, este punto tiende a estar sobre este. Se van acercando a medida, y por supuesto, en el límite, cuando este angulito tiende a 0, los tres estos se superponen, ¿sí? Eso es lo que quisimos acá demostrar, ¿sí? Voy a borrar eso para que no se nos confunda. ¿Estoy grabando o no? Sí, sí, aparece que está grabando. Está bien, no me acordaba por eso. Profe, yo no entendí muy bien el A segunda. El A segunda es el que está sobre la normal, chicos. Me voy a borrar acá. O sea, que se van superponiendo y no ven, ¿no? O sea, que cada uno, a medida que achico el ángulo, se van superponiendo. O sea, este se acerca a este se acerca a este. Eso lo ven. O sea, el ángulo sobre el punto sobre esta recta, sobre este vector verde, y tiende a ser el mismo que sobre el vector violeta. ¿Estamos de acuerdo? Voy a borrar eso para limpiar un poquito la figura. O sea, la idea es,
este es el arco de circunferencia, ¿sí? Que es la trayectoria real que describiría el punto. Este azul, violeta es el vector corrimiento, el que habíamos definido las clases anteriores, ¿sí? Que lo definieron en realidad con la profesora Rosales, ¿sí? Que es el vector que va del punto A el punto A' en una posición próxima, ¿sí? Este es el vector corrimiento, que es independiente del tiempo y de la trayectoria, ¿se acuerdan? Y este que está acá, el verde, sería el que es perpendicular al radio que une el polo con el punto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso acá está indicado 90 grados. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Sí. Bueno, lo que vamos a demostrar justamente es que los desplazamientos, nosotros como son infinitesimos, directamente los vamos a dibujar siempre perpendicular al radio que une el polo con el punto. Entonces vamos a demostrar que si el ángulo es muy pequeño, como estamos diciendo acá, que son rotaciones infinitésimas, es lo mismo hablar de este vector que de este. ¿Se entiende? Y eso lo demostramos acá analíticamente. Acá están definidos, fíjense, ¿ven? Que les dice que el vector A segunda es el tangente a la circunferencia, que sería este que está acá. El verde, que es el que es perpendicular, es tangente a la circunferencia. Ustedes recuerden, cuando dibujan una circunferencia, si dibujan la recta tangente, y bueno, es perpendicular al radio siempre. ¿Sí? O sea, si yo tengo acá una recta tangente que dibujé acá, y bueno, acá tengo esto que es perpendicular, y esta recta pasa por el centro. Bueno, eso es lo que estamos indicando acá. Esta recta tangente sería esta verde, ¿sí? Y esta en realidad es el vector corrimiento real. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna duda con eso? Bueno, entonces, lo que decíamos, vamos a demostrar que en realidad son lo mismo, o sea, tienden al mismo valor si el ángulo es muy chiquitito, no es que sean lo mismo, pero si el ángulo es muy chiquitito sí dan lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a pensar primero en el violeta, en el delta A, ¿sí? Que sería el A', o sea, el vector delta A sería el vector que va de A a'. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el triángulo OAA' es un triángulo isósceles, porque obviamente este radio, esto, es el radio de la circunferencia que describe, y es el mismo que este, chicos. ¿Sí? Porque esto es un arco de circunferencia. Entonces, esta distancia OA y esta distancia OA' es el radio de la circunferencia descripta, y es el mismo. Entonces, el triangulito que yo estoy indicando ahora rojo, que tiene por base el delta A, ese triangulito es isósceles, ¿sí? Porque tiene la misma distancia, digamos. O sea, este R y este es el mismo. ¿Se entiende? Entonces, ustedes saben que en un triángulo isósceles, la altura correspondiente al lado desigual divide a esa base, a ese lado, en dos partes iguales. O sea, si yo trazo acá la perpendicular, la altura del triángulo, bueno, esto intenta hacer la altura, o sea, acá es 90 grados, esta distancia que está acá y esta distancia que está acá es la misma, ¿sí? O sea, las distancias definidas desde acá hasta acá, y desde acá hasta acá serían las mismas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta distancia y esta es la misma. Eso es por una propiedad del triángulo isósceles. Si este angulito que está acá es el mismo y vale la mitad, o sea, el angulito y este angulito son los dos iguales y valen θ sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale esta medida? Si yo tengo que esto es OA, y esta medida es la que se opone al ángulo, ¿estamos de acuerdo? Es la opuesta al ángulo, acá tengo un ángulo recto, o sea que este triángulo es un triángulo rectángulo y puedo aplicar razones trigonométricas. Entonces yo puedo decir que el seno de θ sobre 2, es igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto es esto, que sería la mitad de delta A, sí, o sea, si uno trabaja con el módulo de delta A, esto es el módulo de delta A sobre 2, ¿estamos de acuerdo? Entonces me queda el módulo de delta A sobre 2 dividido el cateto, la hipotenusa, que sería OA, o el radio. Entonces, si yo paso multiplicando esto al primer miembro acá, me está quedando esta expresión que está acá, ¿ven?
Este 2 que está acá pasa multiplicando, el OA este también pasa multiplicando, multiplica este seno, y eso sería el delta A que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Bueno, después lo vamos a ver. Eso por un lado. ¿Esta expresión la entendieron, chicos? ¿Esta fórmula? Sí, 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 se entendió. La voy a aplicar acá en este triangulito la razón trigonométrica, el seno, ¿sí? Ahora vamos al otro, a segunda, al que está sobre la recta tangente, ¿sí? Voy a borrar eso, y voy a ir ahora a este otro triangulito, que estaría sobre la recta tangente. Lo vamos a marcar en verde, sería este. Este acá, acá. Profe, Sí. perdón que la interrumpa. Por ahí podría poner un poco más de zoom, así es un poco más fácil de ver el dibujo. No se te escucha, discúlpame. Sí, podría poner por favor un poco más de zoom en la presentación. ¿Más grande? Sí, intentamos. Espérense un minutito que saco esto. Muchas gracias. Esperen que borro entonces esto, porque ahora me quedó el triángulo mal marcado, y volvemos a marcarlo, ¿sí? Entonces, ahora voy a trabajar con este triangulito, ¿sí? Con este. Que también es rectángulo acá, o sea, acá tiene un ángulo recto, ¿sí? Este angulito. Entonces, quiero averiguar cuánto vale, porque la idea nuestra es demostrar que este vector verde, si el ángulo es muy chiquito, coincide con este vector violeta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora trabajando con este otro triangulito, como este triángulo es rectángulo acá, yo puedo calcular el A' con la tangente. Ustedes recuerden que la tangente de un ángulo era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y en este, si este es el triángulo, esto es cateto opuesto, esto es cateto adyacente, y este que es el más largo es la hipotenusa, ¿sí? En ese triángulo rectángulo verde. Entonces, cuando yo defino la tangente del ángulo, la tangente de ese ángulo sería la tangente de tita, estaría definida por el cateto opuesto, que sería el A', obviamente, como estamos hablando de medida, sería la medida, ¿no? La longitud de ese vector, dividido la longitud del vector OA. ¿Estamos de acuerdo? Y si esto lo paso acá, me quedaría que la magnitud de la A' sería el OA, la longitud del OA por la tangente, que es lo que está escrito acá. En realidad esto, chicos, lo correcto hubiese puesto por ahí, bueno, igual son segmentos estos no vectores, así que el segmento A es nos estamos refiriendo a la longitud, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque no lo escribí como vector igual. Entonces, de acá tenemos que el A segunda, esa distancia, esa magnitud de ese vector sería el OA por la tangente de tita. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta sería el módulo del vector delta A, ¿sí? Y este sería el módulo del vector este verde que está acá indicado, que es el A segunda. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que este angulito era muy chiquitito, entonces en el límite tiende a 0. Entonces queremos ver qué pasa con estas dos expresiones cuando hacemos que el tita tienda a 0. Ustedes de análisis 1 vieron infinitésimos, el concepto de infinitésimos. Ustedes saben que el límite para una variable, pongámosle x cualquiera, ¿sí? Tendiendo a un valor cualquiera, no necesariamente 0, acá es 0 porque vamos a hacerlo tender a 0, pero en realidad cualquier valor, de una función, si da 0, o sea, si el resultado de ese límite es 0, decimos que esta función es un infinitésimo para x teniendo aquí 0. Entonces, la idea es, ustedes saben de análisis 1 que el seno de x y la tangente son infinitésimos cuando x tiende a 0. O sea, si yo calculo el límite para x teniendo a 0 del seno de x me da 0, y si calculo el límite para x teniendo a 0 de la tangente de x me da 0. Y saben también que podemos comparar infinitésimos, o sea, podemos hacer el límite para x tendiendo a ese x0, para el cual tenemos los dos infinitésimos, de una función sobre la otra, ¿sí? De una f sobre una g. Si los dos son infinitésimos, este es un límite de la forma 0 sobre 0,
por eso decimos que comparamos infinitésimos, y esto puede ser que les dé 0, que les dé 1, que les dé un número cualquiera, y en eso decían entonces que los infinitésimos, por ejemplo, si esto da 0, ustedes aprendieron en análisis 1 que el infinitésimo g de x es de orden superior al f de x. Entonces, o son de orden superior, perdón, el f de x es de orden superior al g de x, o sea, se acerca a 0 más rápido que el de abajo, ¿sí? Y la otra posibilidad es que esto en lugar de dar 0 diera una constante, y en particular esa constante fuera 1. Cuando daba una constante, que significaba que se comportaban más o menos de la misma manera, o sea, se acercan al valor, al 0 de la misma manera, ¿sí? Y cuando da 1, es que son equivalentes. Y eso es lo que ustedes aprendieron en análisis 1. Ustedes aprendieron que el límite para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x, que se los demostraron en análisis 1 con el teorema del encaje, les daba 1. Con lo cual, lo que estaban diciendo es que el seno de x y x eran infinitésimos, y que incluso si uno calcula un límite los podía reemplazar, cada vez que le aparece el seno de x los puede reemplazar por x, o sea, es lo mismo. Eso se ve con el gráfico, si uno hace los gráficos de las funciones, cuando uno dibuja el seno, si uno dibuja a escala bien el seno, y dibuja la recta y igual a x, y amplíen esa figura si quieren en algún programa, y van a ver que están una recta encima, o sea, que la recta está encima justo del seno, son como la misma curva, porque se comportan casi igual, por eso es que ese límite da 1, y decimos que son infinitésimos equivalentes. Y lo mismo pasa con la tangente, chicos, cuando hago la tangente de x sobre x, también da 1, o sea, son todos infinitésimos equivalentes, lo cual es lógico, porque a medida que el ángulo tiende a 0, lo vemos acá del gráfico, se van superponiendo lo que uno grafica como seno, el arco, que sería el x, y la tangente. Entonces, en definitiva, ¿qué estamos diciendo? Que si el θ es muy chiquitito, esto que está acá, esto, va a tender ¿a quién? Directamente al ángulo, o sea, a θ sobre 2. Por esta conclusión que ustedes saben de análisis 1. Si ustedes saben de análisis 1 que el límite para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x da 1. Bueno, no tiene por qué ser x. ¿Se acuerdan cuando ustedes, por ejemplo, calculaban y les decían acá 2x? Y entonces ustedes acá agregaban un 2, por ejemplo. O sea, tiene que ser el seno de 2x sobre 2x, este también da 1, ¿sí? O sea, el mismo argumento acá, que acá tienen que tener, y tienen que tener a 0, por supuesto, porque si no, no serían infinitésimos. La cuestión es que el seno de θ sobre 2, si el θ es muy chiquitito, como estamos diciendo, tiende directamente a θ sobre 2. Y lo mismo pasa con la tangente. Esto que está acá tiende directamente a θ. Entonces, si yo reemplazo esto por θ sobre 2, y esto por θ, llego a la misma cuenta, porque fíjense que si esto lo saco y pongo θ sobre 2, bueno, ahí empezó ya normal, este 2 con este 2 se me simplifica y me queda OA por θ, que es lo mismo que me quedaría acá. O sea que estas dos cosas serían lo mismo, que es lo que queríamos justamente demostrar. Que si el ángulo es muy chiquitito, este y este tienden a ser el mismo vector. Y por eso en lo sucesivo, y por supuesto tienen a ser la longitud de arco. O sea, eso tiene que ver con lo que ya sabían de análisis 1, chicos, ¿sí? Todos se superponen, si el ángulo es muy chiquitito. Eso lo ven también en las circunferencias. Si yo, por ejemplo, dibujo una circunferencia, esto se lo tienen que haber hecho en análisis 1. O sea, si ustedes dibujan la circunferencia, y en el curso mismo de ingreso, por ahí se los hicieran, pongamos acá un punto P sobre la circunferencia, ¿está? Entonces, si este es el punto, y esta es una circunferencia de radio 1, pongámosle, que sería la circunferencia trigonométrica o gonométrica, cuando ustedes marcan, en el curso de ingreso se los deben haber mostrado, esta medida que está acá es el seno del ángulo. Y esta, que es tangente de la circunferencia, es la tangente gráficamente, ¿sí? O sea, si yo represento, y si esta es la circunferencia de radio 1, esta medida que yo marqué acá, la primera, es el seno de
el ángulo. O sea, esta medida, esta es el seno. Pongámosle que este ángulo lo llamo tita. Bueno, discúlpenme, pero ya empezó a escribir mal. Entonces, esta medida es el seno. Esta otra que yo marqué acá, no sé si se lo habrán dicho en el curso de ingreso, pero esta que está acá es la tangente, esta medida, la que va tangente a la circunferencia y que corta este radio vector que va del punto O al punto P. Bueno, esta medida, esta es la tangente del ángulo tita. Y esta medida, que sería el arco, es el tita derecho. Esta medida, el arco, es el tita. ¿Por qué es el tita? Porque la longitud de un arco es el radio por el ángulo en radianes. Pero como estamos sobre la circunferencia, esa es la longitud de un arco de circunferencia, ¿sí? El radio por el tita en radianes. Pero como habíamos dicho que trabajamos con la unitaria, la circunferencia unitaria, este radio vale 1. Entonces, sobre la circunferencia unitaria, el arco representa al ángulo en radianes. Entonces, este es el seno, este es el tita y este es la tangente. Si yo lo achico y lo hago tender a 0 este valor, o sea, trazo otra más chiquita, otra recta con otro punto P, fíjense que me cambia, voy a volver a dibujarlo para que lo vean. Y fíjense que si yo lo acerco se me superponen cada vez más. O sea, si yo tengo de nuevo ahora la misma circunferencia, pero trazo un ángulo más chiquitito, fíjense ahí, y hago lo mismo, vamos a hacerlo con azul, tengo, el seno es este, la tangente es esta, y el arco es este. Y fíjense ahí, ¿no son casi lo mismo ya? No es lo mismo que había dibujado antes. Bueno, y si lo hago más chiquitito, con más razón. Eso es lo que estamos diciendo acá en definitiva, ¿sí? Por eso es que en lo sucesivo, como conclusión, las rotaciones que experimente un punto, el desplazamiento que genera un punto al rotar alrededor de un polo de rotación, o centro de rotación O, las vamos a dibujar directamente como el vector verde, o sea, siempre acá perpendiculares al radio que une el centro de rotación o polo con el punto que experimenta el desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Voy a achicar un poquito ahora para seguir viendo. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá a lo último? ¿Ven? Las rotaciones de chapas rígidas, los corrimientos de los puntos de dirección perpendicular, ¿ven? A la recta que une el punto considerado con el polo, y la intensidad obviamente es proporcional a la distancia. Por eso es que la magnitud de este vector es mayor que si tuviese un punto que está más cerca del polo, que es lo que estábamos viendo en esta figura, acá, ¿ven? Esta magnitud y esta es más chica. ¿Pero por qué es más chica? Porque la distancia acá, ven, al polo de este punto es más chica que la distancia de este. Es proporcional eso, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, con eso? ¿Está claro, entonces? ¿Sí o no? Creo que sí, pero es hasta que uno se pone con los ejercicios y bueno. Por supuesto, sí, es así. Igualmente esto lo estamos viendo porque después vamos a estudiar cómo hacer que una chapa esté estable, digamos. Entonces, a ver cómo le ponemos los vínculos y eso, que ya lo vamos a ver la semana que viene y lo van a ver con la profesora Rosario. O sea, ¿nosotros no deberíamos aplicar esto de esta forma en los ejercicios? Esto es más que nada teórico para poder seguir con lo que sigue, digamos. No, o sea, van a tener que ver un poquito, sí, la cinemática de chapa con los primeros ejercicios del práctico 4, aparecen algunas para analizar. Pero bueno, para poder hacer eso primero tenemos que ver vínculos. Y cómo hacer para impedir que se trasladen o roten. Entonces, como después tenemos que ver si están rotando o trasladándose o tienen algún movimiento, algún grado de libertad, o sea, tenemos que estudiar los grados de libertad de las chapas. Bueno, y acá los grados de libertad de las chapas vamos a llegar a la conclusión que son 2 traslaciones y una rotación, que ya lo vimos antes, y ahora lo vamos a explicar a través de estos 2 tipos de movimientos, ¿sí?
pero en sí no hay ejercicios de esto, que tengan que hacer algo así de esto, ¿entendés? O sea, lo usamos, pero en estudiar la vinculación de la chapa, digamos. Así como estudiamos la vinculación de un punto y clasificamos al punto en estable, inestable, isostático, hipostático, hiperestático, bueno, lo mismo vamos a hacer con las chapas. Las vamos a clasificar en estables e inestables, si los grados de libertad son 0 o distinto de 0, o sea, si son distintos de 0 será inestable, y si son 0 será estable. Y bueno, y dentro de las estables vamos a clasificar la chapa isostática y la hiperestática también. Igual que la misma clasificación que hay para el punto hay para las chapas. Y para eso tenemos que estudiar la cinemática de la chapa en el plano. Y bueno, la cinemática de la chapa en el plano son traslaciones y rotaciones. O sea, todo el movimiento que experimente una chapa en el plano, yo lo puedo explicar a través de traslaciones, que son movimientos del tipo que ya vimos acá, y rotaciones que serían de con un centro o polo de rotación. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero en sí ejercicios de esto que tengan que aplicar así, esto no. Van a aplicar más que nada a partir de lo que les va a empezar a explicar la profesora el martes que viene, ¿sí? Ahí sí. Pero bueno, tienen que ver tipos de vínculos, a ver qué vínculos, aparte de hasta ahora sabemos nada más que la biela, nosotros conocemos. Bueno, no es el único vínculo. Entonces hay que ver qué tipo de vínculos hay para las chapas y qué tipo de vínculos, vamos a ver después, hay para las placas. O sea, para los dos tipos de estructura que vamos a estudiar. Y en base a eso sí vamos a clasificar la vinculación. Bueno, vamos a continuar entonces un poquito hablando de las rotaciones y de cómo ubicar el polo o centro de rotación. Lo que dice esta diapositiva es, si yo conozco el desplazamiento de dos puntos cualesquiera, ¿sí?, puedo encontrar cuál es el polo o centro de rotación. Por ejemplo, supongamos en esta chapa que conocemos el desplazamiento del punto A, o sea, lo que conocemos es el vector el delta A, ¿sí?, y el delta B, o sea, sabemos el vector corrimiento del punto A o desplazamiento del punto A, y sabemos el vector corrimiento del punto B. Entonces, si yo quiero ubicar el centro de rotación, como habíamos dicho recién, llegamos a la conclusión de que eran siempre corrimientos de puntos de dirección perpendicular a la recta que une el punto considerado con el polo, y yo quiero buscar el polo, lo que puedo hacer es trazar la perpendicular, o sea, conozco esto y trazo la perpendicular. Esta la trazo yo, esta recta. Esta. ¿Sí? Esta recta sería la perpendicular a este desplazamiento que conozco. Y como este desplazamiento también lo conozco, también trazamos la recta perpendicular a ese desplazamiento. En la intersección de esas dos rectas encontramos el polo o centro de rotación. ¿Sí? Eso es cuando la rotación se produce alrededor de un punto o centro o definido, digamos, ¿no? Como en este caso. Puede pasar, como es en esta segunda figura, en esta segunda chapa, que los desplazamientos sean de la misma magnitud paralelos. O sea, que el punto A experimente un corrimiento delta A y que el punto B experimente un corrimiento delta B, pero que estos vectores sean los mismos, ¿sí? Entonces, en ese caso, si yo trazo las rectas perpendiculares, obviamente son paralelas. Si yo trazo acá la perpendicular a esta, y trazo acá la perpendicular a esta, las dos rectas son paralelas y no se cortan, como en este caso. Bueno, eso lo que nos está diciendo es que el polo es un punto impropio, que se llama. Es el punto que estaría en el infinito, en la dirección definida por esas rectas que son paralelas. O sea, ustedes saben que las rectas paralelas no se cortan. Y si no estudia una geometría tipo descriptiva, que ahora ya creo que no se da más, bueno, en geometría descriptiva hubieran visto que las rectas paralelas se cortan en el infinito, y a ese punto se lo llama punto impropio, ¿sí? Bueno, eso es lo que está pasando cuando tengamos este caso, que los corrimientos del punto A y el punto B sean los mismos y paralelos. Entonces, en ese caso, el punto de rotación en realidad es un punto que llamamos punto impropio, por eso acá está puesto como O infinito, ¿sí? Porque se cortarían en el infinito, estaría ese punto ubicado, ¿sí? Y en realidad el movimiento termina siendo una traslación, porque si experimentan el mismo desplazamiento, estaríamos en el caso donde los corrimientos son todos iguales. Entonces, en definitiva,
Si pasa esto, la chapa se está trasladando en realidad, y siempre se traslada en la dirección perpendicular a la definida por el punto impropio o polo infinito. Y la otra posibilidad es que también sean iguales, pero además estén sobre la misma recta, como pasa acá. Entonces en ese caso decimos que el polo está indeterminado. Termina por supuesto también con una traslación. En definitiva, todo movimiento de una chapa se puede pensar como una rotación alrededor de un punto, propio en el caso o impropio en el caso de las traslaciones. O sea que el tipo de movimiento es una rotación alrededor de un punto propio. Es el centro o polo, que es un punto propio, porque es donde se cortarían, ¿sí? Que este punto realmente está definido, ¿sí? Y las traslaciones, que serían este caso, las puedo pensar también como rotaciones, pero alrededor de un punto impropio que está en el infinito. Entonces, por eso es que acá dice que todo movimiento de una chapa en su plano es una rotación infinitésima con centro en un punto propio, que sería este caso, o impropio, que sería este. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, en el caso de rotaciones alrededor de puntos impropios, en realidad el movimiento que hace la chapa es una traslación perpendicular a la dirección definida por el polo. O sea, esta chapa en realidad se está trasladando. O sea, si yo busco una posición infinita